Lo que faltaba: en Sinaloa, esta diputada está demandando a esta activista por hablar mal de ella en WhatsApp. No puedes combatir la tiranía obedeciendo. Siguen creciendo los casos de censura y persecución de políticos y funcionarios a activistas, ciudadanos, periodistas, y ya llegamos al grado ridículo de la policía del pensamiento. Ahora los políticos podrían demandarte por quejarte de ellos o criticarlos en tus conversaciones privadas de WhatsApp con tus amigos. Y si el político en cuestión es una mujer, incluso podría demandarte por violencia política de género. Y sobre este caso que le presenté ayer de Emma Cermeño, ¿se acuerda? La activista y funcionaria del gobierno de Sinaloa, que criticó a la diputada local de Morena con licencia, Almendra Negrete, a través de mensajes de WhatsApp privados, mensajes de WhatsApp que usted y yo podríamos tener cotidianamente desde la intimidad. Bueno, todo esto comenzó más o menos en octubre del año pasado, cuando pues de repente yo estando en mi área laboral me llega una notificación de una denuncia en mi contra por violencia política en razón de género. Otra vez autoridades electorales imponiendo este tipo de sanciones para callar voces, para la censura descarada. Pero no se trataba de un mensaje público. Hay que distinguir. Esto es absolutamente de locos. Todo inicia entre noviembre de 2024 y 2025. María Emma Cermeño López, activista y funcionaria de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, tiene una conversación privada. No es una rueda de prensa. No es una publicación en redes. No es una campaña. Es una conversación privada de WhatsApp. En ese chat, Emma critica a una figura pública. Almendra Ernestina Negrete Sánchez, diputada local de Morena, con licencia, y además secretaria nacional de diversidad sexual del partido. Una figura con poder político, con presencia nacional y con influencia. Y aquí hay una realidad simple. Cuando alguien ocupa un cargo público, la gente habla de esa persona, para bien o para mal, nos guste o no. La gente critica, cuestiona y juzga. Eso no solo pasa en redes. También pasa en privado, porque es parte de nuestro derecho a expresarnos con libertad y a pensar diferente. Pero en esta historia, lo privado dejó de ser privado. Ese chat se filtró. Y aquí aparece una pieza clave del tablero. Jonathan Alexis Ramírez Quevedo, un joven egresado de la licenciatura en Políticas Públicas por la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, con cédula profesional 1548-1379. Un joven extrovertido que apenas está incursionando en la política. Y aquí hay algo que no se puede ignorar. Es una lástima que perfiles jóvenes que apenas están entrando al mundo político se presten para este tipo de jugadas. Porque lejos de construir, terminan destruyendo la confianza que después necesitarán para levantar votos. Y créanme que la gente en estos casos no olvida. Jonathan no era autoridad. No era juez. No era víctima directa. Pero fue quien decidió entregar las capturas de una conversación privada. Y aquí es donde la historia deja de ser ingenua y empieza a parecer calculada. Porque si vemos esto como lo que realmente parece, una partida de ajedrez político, Jonathan no es quien mueve las piezas. Jonathan es un peón. Un peón que se mueve a conveniencia y que no decide. Porque hay algo evidente. Nadie se expone públicamente, nadie se quema socialmente, nadie se convierte en blanco de críticas, burlas y desconfianza, sin esperar algún tipo de beneficio. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué gana con esto? ¿Quién se beneficia realmente? ¿Acaso fue para llamar la atención? Y si así fue, ¿esta era el tipo de atención que se buscaba? Porque esto no es un error. Esto es una jugada. Y esa jugada impacta incluso a terceros. Porque Jonathan está vinculado al entorno de la diputada suplente, Karina Franco Mesa. Y aquí hay otro punto delicado. Porque Karina Franco Mesa es una joven que, dentro del entorno político, ha venido construyendo una imagen distinta. Una joven que ha demostrado tener preparación, talento, y sobre todo, ganas reales de ayudar a la gente. Pero este tipo de decisiones, este tipo de asesores, no la ayudan, la perjudican.
Y hay algo que se comenta en el entorno social, en lo privado, en lo político. La calidad personal de quienes rodean a un proyecto termina definiendo ese proyecto. Y aquí vale la pena decirlo claro. Karina debería revisar muy bien a quien tiene cerca. Porque lejos de fortalecer su camino, este tipo de perfiles pueden terminar manchando su imagen. Porque al final, las decisiones de tu equipo también hablan de ti y también te representan. Volviendo al tablero. Las capturas llegan a manos de Almendra Negrete. Y entonces se mueve la pieza más fuerte. La diputada presenta una denuncia por violencia política en razón de género. Y aquí, la metáfora se vuelve clara. Porque en este tablero, Almendra no juega como peón, Almendra juega con poder. Primero, el caso llega al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Y el 21 de noviembre de 2025, el tribunal resuelve. No hay violencia política de género. La razón es clara. Son mensajes privados. Hasta ahí, la lógica parecía intacta. Pero en política, la lógica no siempre gana. El caso sube. El 30 de diciembre de 2025, la Sala Regional Guadalajara revoca la decisión y ordena revisar de nuevo. El tribunal local vuelve a analizar y vuelve a decir que no hay violencia. Pero entonces, llega la jugada más agresiva del tablero. El 25 de febrero de 2026, la Sala Regional Guadalajara cambia todo. Determina que sí existe violencia política de género. Y lo hace bajo argumentos muy específicos. Violencia simbólica por prejuicio, expresiones discriminatorias y ataques a su identidad como mujer y como lesbiana. Además, lo encuadra como bullying digital, un término moderno de combinación anglosajona que no tiene ninguna base en el sistema jurídico mexicano y que, según el INE, se traduce en ataques dirigidos a mujeres por el hecho de serlo, en plataformas digitales, por medio de dinámicas de hostigamiento, deslegitimación y cuestionamientos a su capacidad. Así como también el flaming, que es una forma de acoso y violencia digital que consiste en enviar mensajes hostiles, insultantes, provocadores o soeces a otro usuario en Internet. Y violencia digital electoral. Aquí encontramos otro punto incómodo. Claramente todo esto surge de un chat privado, y al momento de impartir justicia no se cuestiona el ánimo de introducir conceptos innovadores como base probatoria. En ese tablero, hay algo que se vuelve cada vez más evidente. Emma también termina convertida en pieza, como un peón más, pero el que cae primero. Un peón que ahora enfrenta presión, exposición y consecuencias legales. Mientras del otro lado, hay poder institucional, político y jurídico. Y entonces la pregunta ya no es legal. Es política. ¿Es esto protección, calumnia, o es uso y abuso del poder? Porque mientras esto avanzaba en tribunales, afuera, la gente ya había entendido algo. El 7 de marzo de 2026, el caso se hace público. Y las redes explotan. Jonathan Alexis Ramírez Quevedo es el nuevo enemigo de México, de Sinaloa y de la libertad de expresión. El traidor se llama Jonathan Alexis Ramírez Quevedo. ¿Quién puede confiar en alguien como él? No plebes, no le cuenten nada a Jonathan. Debe de ser sancionado. No están hablando de leyes. Están hablando de confianza. Y mientras tanto, por su lado, Almendra responde. No existe tal censura. Si presenté una denuncia y varias pruebas. Me amenazó con pegarme una vez y me dio miedo por mi vida. Me ofendieron y lastimaron tanto que acudí a los tribunales. Dice que las agresiones fueron públicas, privadas y mediáticas. Que hubo amenazas, calumnias, denostaciones. Pero la percepción social, desde que empezó todo ya iba en otro sentido. Esto es abuso de poder. Ahora ya no se puede hablar ni en privado. Estás usando tu cargo para castigar opiniones. Faltaron los paneles de abuso de poder, vulneración de las comunicaciones privadas y libertad de expresión. Y uno de los comentarios más duros resume todo. Estás viendo esto desde lo personal, ignorando la responsabilidad de representar a la gente, usar tu cargo para castigar expresiones privadas es peligroso, el poder no es para perseguir opiniones incómodas.
Incluso, cabe destacar que ni siquiera dentro del propio partido hubo respaldo en favor de Almendra. La secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Chiquete, no se alineó completamente, sino que cuestionó el uso de chats privados como prueba. Y desde el Congreso, Tere Guerra fue más clara. Los servidores públicos deben tener tolerancia a la crítica, no tener la piel delgada. Esto, en política, no es casual. Refleja distancia e incomodidad. También, esta postura ya la vimos reflejada con coraje en la comunidad LGBTIQ+, la comunidad que se ha manifestado en favor de Emma Cermeño, justamente la misma comunidad que Almendra dice representar. ¿No es esto curioso? Todo esto fue una forma de decir, en repetidas ocasiones, que el caso se estaba llevando demasiado lejos y que tenía que parar. Aquí, la historia cambió, porque dejó de ser un caso individual y se convirtió en una advertencia. Ahora, cuando el poder se mueve, no todos están en la misma posición en el tablero. Y en esta historia, hay alguien que claramente estaba en desventaja. Después de que el caso escala, lo que sigue ya no es discusión, son consecuencias. Porque las sanciones contra María Emma Cermeño López no fueron simbólicas, fueron reales, concretas y profundamente desproporcionadas si se analizan en el contexto completo. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, siguiendo la instrucción de la instancia federal, determinó imponer medidas que afectaran directamente su vida cotidiana. Primero, se le prohibió emitir cualquier expresión, pública o privada, que pudiera interpretarse como crítica, ofensiva o denigrante hacia la diputada Almendra Negrete. Sí, incluso en privado. Eso significa algo muy serio, que una ciudadana puede ser limitada en lo que dice, incluso fuera del espacio público. Segundo, se le ordenó no acercarse a la diputada. Tercero, se establecieron medidas de protección a favor de Almendra Negrete, bajo el argumento de evitar nuevas conductas. Y cuarto, uno de los puntos más delicados. El caso fue turnado a la Secretaría de las Mujeres, donde trabaja Emma. Es decir, esto no solo era un proceso legal. Podría afectar su empleo, su estabilidad económica y su futuro. Aquí, es donde el análisis cambió completamente, porque esto ya no era un conflicto entre dos figuras en igualdad de condiciones. Esto fue un choque desigual. De un lado, una diputada, con licencia, y secretaria nacional por Morena. Con poder político. Con presencia, estructura e influencia. Del otro lado, una funcionaria, activista y ciudadana. Y hay un dato que no se puede ignorar, es de conocimiento público, y por obvias razones, que Emma Cermeño no gana ni una tercera parte de lo que gana Almendra Negrete. No tiene el mismo alcance, ni la misma protección política y tampoco tiene el mismo margen de maniobra. Y aún así, es ella quien terminaría enfrentando las consecuencias más duras. Y entonces la pregunta ya no es legal, es humana. ¿Cómo se defiende una persona común frente a una estructura de poder? Porque no es solo lo que está en el papel. Es el impacto real. Emma tuvo que defenderse en público, enfrentar la masiva presión social que supuso el caso, responder a señalamientos y claramente cargar con el peso de un caso mediático a nivel nacional. Y además, vivir con la posibilidad de que esto pudiera afectar su estabilidad laboral. Todo esto, por una simple conversación privada. Además, hasta la misma senadora de Morena, Imelda Castro, recientemente fue todavía más directa con su opinión pública al respecto. Así, pidió que Almendra Negrete revisara su actuar político y personal. Yo creo que es una opinión personal que Almendra debería de revisar esa conducta porque ella tiene poder y tiene doble poder. Es legisladora, no se puede comparar con un ciudadano o ciudadana, y esa parte dirigente partidista, ¿no? Entonces es una doble responsabilidad. Ella es una mujer de Estado y todas quienes somos personas de Estado debemos atenernos a lo que representamos. Hay que decirlo como es, esto debería ser una vergüenza en política. Porque cuando alguien con más influencia que tú, y de tu propio movimiento, tiene que salir a corregirte en público, ya no es un tema de percepción, es un problema real. Y cuando eso pasa es porque obviamente,
así como todos los ciudadanos lo afirmaron con anterioridad en diversas ocasiones, la jugada se salió de control. Ayer, cuando parecía que todo estaba decidido, cuando la narrativa ya estaba inclinada y cuando el poder ya había avanzado varias casillas en el tablero, pasó lo que nadie esperaba. Miércoles 18 de marzo de 2026. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el máximo órgano electoral del país, revoca todo. Sí, todo. Revoca la sentencia de la Sala Regional Guadalajara y le da la razón a Emma Cermeño. Confirma la resolución original del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa del 21 de noviembre de 2025, esa misma que había dicho desde el inicio que no existía violencia política de género. ¿La razón? Claramente contundente. No se puede validar el uso de conversaciones privadas como prueba cuando eso pone en riesgo los derechos fundamentales. La propia magistrada lo dijo claro, y sin rodeos, no se puede permitir que una conversación privada se convierta en un mecanismo de censura. Todo lo que empezó como una denuncia, terminó convirtiéndose en un precedente nacional. Un precedente que pone un límite, un alto y un mensaje directo: la privacidad no se negocia. Hace más de 2 semanas fue Emma Cermeño, mañana puede ser cualquiera. Si normalizamos esto, nuestra vida privada deja de ser privada. Y cuando la gente empieza a tener miedo de hablar, la libertad se empieza a perder. Así de simple, así de grave.